Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de MIDI Real Estate. Recuerda suscribirte, activar la campanita porque vamos a estar subiendo contenido cada semana. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo revisar los documentos de un terreno antes de firmar. El comprar una propiedad puede ser una muy buena inversión o también se puede convertir en un problema que te va a acompañar durante años si no sabes qué es lo que tienes que evaluar antes. Porque una escritura por sí sola no te garantiza que todo esté bien. El terreno puede estar hipotecado, puede pertenecer a otra persona, puede tener diferencias en sus medidas o no contar con autorización para subdividirse, incluso hasta estar ubicado físicamente en un lugar distinto al que te mostraron. Lo más delicado es que muchas de estas situaciones pueden detectarse antes de entregar dinero. Por eso, en este video te voy a explicar paso a paso cuáles son los documentos que debes de solicitar, qué información tienes que revisar y qué señales podrían indicarte que necesitas detenerte antes de firmar. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Este video tiene fines educativos y no sustituye la revisión particular de un abogado, de un notario o de un especialista. Cada propiedad tiene antecedentes y condiciones diferentes. Sin embargo, conocer todos estos puntos te va a permitir hacer mejores preguntas para que así puedas identificar esas señales de alerta y que no avances a ciegas. El paso número uno es identificar el régimen jurídico del terreno. O sea, ¿es propiedad privada? ¿Es terreno ejidal? ¿Es una propiedad en condominio? ¿Forma parte de un proyecto que todavía está en proceso de subdivisión? Esta diferencia es fundamental porque no se utilizan los mismos documentos ni se adquieren los mismos derechos o la propiedad en todos los casos. Por ejemplo, una escritura pública corresponde a un inmueble de propiedad privada, pero si estamos hablando de un terreno ejidal, no es una compraventa ordinaria. En estos casos se debe revisar los derechos de ese terreno, quién los tiene. En las actas de asamblea los puedes corroborar de dónde se desprenden, dónde está la inscripción ante el registro agrario, o sea, tiene que ser muy específico. Por eso nunca aceptes únicamente la explicación. No te preocupes, después se regulariza. Mm, Pregunta exactamente cuál es el régimen jurídico actual del terreno y tienes que solicitar los documentos que lo acrediten. Paso número 2 es solicitar la documentación y verificar quién es el propietario. Si se trata de una propiedad privada, uno de los primeros documentos que tienes que revisar, sí, la escritura pública. Y ojo, algo que me pasó en un terreno que estaba investigando, que estábamos haciendo el due diligence, es me mandan el documento en PDF y bueno, yo siempre me voy al folio real para después ir yo misma al registro público de la propiedad y ojo, era un documento falso. Así que por eso es importante que te asesores con alguien que te ayude a hacer esta investigación. Entonces, ¿qué debes revisar? El nombre de quién aparece en la propiedad, la persona que te la está vendiendo es realmente la propietaria, la superficie y las medidas coinciden con lo que te están ofreciendo, la ubicación y los datos registrales corresponden al mismo inmueble. Por ejemplo, en muchos desarrollos existe un predio de mayor superficie que después se va dividiendo en lotes individuales. Si su subdivisión todavía está en proceso, es posible que entonces aún no existan las escrituras individuales por cada lote. Eso no significa automáticamente de que sea un fraude, pero sí quiere decir que estás entrando en una etapa de mucho mayor riesgo. En estos casos, ¿qué es lo que deberías de preguntar? Si la subdivisión ya fue autorizada, en qué etapa se encuentra, qué autoridad está llevando el trámite y cuándo se estima que existirán estas escrituras individuales. Y muy importante, si tú vas a firmar un contrato de promesa y compraventa, ¿qué cláusula va a protegerte? Una preventa puede ofrecerte un precio menor que un proyecto que ya está completamente terminado, pero ese descuento existe en parte porque también estás asumiendo más tiempo o incertidumbre. Así que no evalúes solamente cuánto podrías ahorrar, sino también qué riesgo estás aceptando. Paso número 3 es revisar si quien te vende realmente tiene las facultades para hacerlo. Puede suceder que la persona o la empresa que comercializa el proyecto no sea directamente la propietaria del terreno.
Quizá te expliquen que la propiedad está o en aportación o en un fideicomiso, que tiene un acuerdo con el dueño, que cuentan con las facultades para comercializarlo. Perfecto. Pero eso tiene que estar respaldado en documentos. Si quien firma no es el propietario, solicita que se acredite la relación jurídica y las facultades que tiene para vender, prometer en venta o para recibir dinero, porque puede existir un poder notarial, un contrato de aportación, un fideicomiso o alguna otra figura jurídica. Lo importante es que un abogado revise exactamente quién es el propietario, quién está autorizado para firmar, qué facultades tiene esa persona y si esas facultades siguen vigentes. Así que si te dicen, nosotros tenemos autorización para vender, ok, enséñame qué documento respalda eso. Porque me ha tocado ver algunos proyectos informales de dudosa procedencia donde el terreno está a nombre de una persona o de una empresa y el dinero. Los depósitos van a otra. El paso número 4 es solicitar el certificado de libertad de gravamen. Este documento te permite conocer si la propiedad tiene alguna hipoteca, alguna limitación o anotación o situación registral que pueda afectar la operación. Mucha atención, porque que un inmueble tenga un gravamen no significa también que no se pueda vender. Por ejemplo, podría existir un crédito vigente y establecerse un procedimiento para liquidarlo y cancelar la hipoteca. Lo importante es que tú conozcas esa situación antes de firmar y que el contrato establezca claramente cómo y cuándo se va a resolver. Además de esto, es recomendable revisar que el inmueble se encuentre al corriente en todo: predial, servicios. Cuando te dicen, No debe nada. no es suficiente, acredítamelo. El paso número 5 es revisar los permisos y las autorizaciones que ya tiene el proyecto. Este punto es especialmente importante cuando estás comprando dentro de un desarrollo inmobiliario. Tienes que preguntar cuáles son los permisos que ya tiene y cuáles son los que hacen falta. Porque dependiendo de la ubicación, las características del desarrollo, se podrían necesitar autorizaciones de subdivisión, de uso de suelo, de impacto ambiental, urbanización, construcción, accesos, servicios u otros trámites, ya sean municipales, estatales o federales. No todos los proyectos requieren exactamente los mismos permisos. Por eso, no se trata de solamente pedir toda la lista, sino de entender cuáles son los que corresponden a ese proyecto y en qué etapa se encuentran. Seguramente les ha pasado que han escuchado el término de Precios de lanzamiento, preventa, oferta, friends and family. y es posible encontrar un precio muchísimo más bajo al inicio, precisamente porque el desarrollo todavía no está terminado o porque tiene trámites pendientes. Y esto sí puede representar una oportunidad, pero acuérdate que también aumenta el riesgo. Tu trabajo como comprador es identificar qué hace falta, quién es responsable de obtenerlo, cuánto puede tardar y qué protección tendrás si el proyecto no logra avanzar. Todo lo que te prometan sobre calles, servicios, electricidad, áreas verdes, amenidades, debe quedar respaldado en un documento contractual, no solamente en un render o en una presentación o una conversación de WhatsApp. El paso número 6 es comprobar los planos y las medidas con la ubicación física. Ese es uno de los pasos que más se ignoran. No basta con saber que existe una propiedad. También tienes que comprobar que el terreno físicamente que te están mostrando coincide con los documentos. O sea, revisar el plano, las medidas, las colindancias, la superficie y las coordenadas. Si es necesario, yo te recomiendo que solicites el apoyo de un topógrafo para verificar físicamente el lote. El terreno debe estar correctamente identificado y de preferencia deben de poderse ver las mojoneras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque créanme que me ha pasado y he conocido casos de personas que compraron hace muchísimos años y al momento ya de revisar físicamente su propiedad, descubren que las coordenadas no coinciden o que parte de su lote se sobreponía con el terreno vecino.
Imagínate descubrirlo cuando la persona ya construyó. Por eso, antes de firmar, verifica que exista concordancia. El paso número 7 es revisar el uso de suelo, los accesos y la viabilidad, porque además de ya haber echado un vistazo a toda la carpeta legal, de saber quién es el propietario, pues no es lo mismo comprar para construir una vivienda que para desarrollar una torre de departamentos, o abrir un negocio, o rentar cabañas, o simplemente conservar la tierra como inversión a largo plazo. Tienes que saber qué es lo que puedes hacer en ese terreno, qué uso de suelo tiene, qué se puede construir, existen restricciones ambientales, cuenta con un acceso, el camino es público, es privado, depende de una servidumbre de paso, qué servicios existen y en dado caso de que sea una zona semi urbanizada o donde todavía no hay tanto desarrollo, cuándo o en qué momento están proyectadas o si ya hay un plan de desarrollo urbano. Y el último paso es leer el contrato a conciencia y asesorarte. Este es un punto crucial de esta relación, porque muchas personas revisan la portada, el precio, el número de mensualidades, de si me alcanza, pero no leen las obligaciones que están aceptando. El contrato debe coincidir con todo lo que ya te explicaron durante la venta. O sea, revisa quién está firmando, qué terreno estás adquiriendo, la superficie, el precio, cómo se van a realizar los pagos, qué sucede si te atrasas, qué penalizaciones existen, en qué fecha deben de entregarte, cuándo vas a poder escriturar y qué gastos vas a tener que pagar. También qué sucede si el proyecto no tiene las autorizaciones o no se va a llevar a cabo, bajo qué condiciones tú puedes cancelar o solicitar una devolución. También revisa cómo aparecen las amenidades, los servicios y las características prometidas, porque en la publicidad pueden mostrarte calles pavimentadas, electricidad, casa club, alberca, áreas verdes, pero el contrato podría utilizar expresiones como proyecto sujeto a modificaciones o no comprometerse claramente a entregarlas. La publicidad te enamora del proyecto, pero el contrato establece qué puedes exigir legalmente. No firmes algo que contradiga lo que te prometieron o que tú seas consciente de ese acuerdo. Sé que contratar a un abogado o solicitar una revisión registral o pagar un levantamiento topográfico puede parecer un gasto adicional, pero estamos hablando de una inversión que podría representar los ahorros de muchos años. A veces de verdad me sorprende que una persona está dispuesta a entregar cientos de miles de pesos, pero no quiere invertir una pequeña parte en asesorarse antes de firmar. Un libro, un curso o un video como este pueden ayudarte a entender el proceso, a hacer mejores preguntas, pero no sustituyen la revisión de un especialista que analice tu operación. La asesoría no encarece tu compra, puede evitar que un error termine costándote muchísimo más. En mi libro, Compras Inmobiliarias Inteligentes, te explico con mayor detalle los documentos, las preguntas, las señales de alerta que debes considerar antes. También contamos con una academia en la que profundizamos en temas de terrenos, pero en propiedad social, o sea, ejidos. Si quieres recibir información sobre el libro, sobre la academia, escribe la palabra guía en los comentarios o envíanos un mensaje en nuestras redes sociales. Y cuéntame, ¿qué documento o qué otro tipo de video te gustaría que hiciéramos para profundizar en estos temas? Si esta información te fue útil, dale me gusta, compártesela a alguien y recuerda suscribirte al canal. Nos estaremos viendo en el siguiente video.